Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué horas vayan a ver este podcast. Y bueno, pues aquí, con una nueva semana y vamos a entrar en tema. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos quedado inconcluso un tema que les había yo comentado que venía yo en la radio y de repente oí que una de las personas que estaban entrevistando decía, ¿no? Hablando de la crianza y hablando de cómo les habla uno a los hijos, ¿no? Y me quedé pensando, yo realmente sí siento que no fui una mamá como me hubiera gustado serlo, y siempre me recrimino muchas cosas y me culpo de muchas otras, me he perdonado otras, pues no me tocó muy fácil en un momento dado, pero antes, bueno, no la tenía yo tan difícil antes, ya después se complicaron las cosas y bueno, pues ya había que trabajar, tener 3 trabajos y correr y todo, y pues realmente a veces la energía y la tolerancia no era la mejor para mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues he tratado de aceptar, de perdonarme, ya pedí perdón, ya hice todo lo que hacer, poniéndole nombre al pecado, como dice mi pastor, no nada más, si te ofendí, si en algún momento te lastimé, no fue mi intención, así no es pedir perdón. Pedir perdón es decir, hice esto mal, hice el otro mal, perdóname, te lastimé, esto, lo otro, aquello, eso es pedir perdón. Lo otro es evadir, es decir, yo ya pedí perdón, pero no acepto, ¿no? No me responsabilizo, ¿no? Hay que responsabilizarse de lo que uno dice para que la otra persona pueda desde ahí sanar mejor las cosas, ¿no? Y pasando al tema de lo que venía yo oyendo, decía, ¿no? Que como nos hablan de niños, muchas veces está también nuestra autoimagen, se forma nuestra autoimagen. Y entonces yo con eso luego problemas de cómo fui como mamá. Y entonces de repente así como que me cayó el 20, y paréntesis. Cuando nosotros decimos nos cayó el 20, decía una neuropsiquiatra que me gusta mucho, que es María Rojas Estepé, que sale mucho en TikTok, es que nos caiga el 20. Es que ahí es cuando se hizo la sinapsis de las neuronas y es cuando entendemos todo el contexto. Pero para esto muchas veces tienen que pasar días, meses, años incluso, y cualquier detallito es el que hace que se haga esa sinapsis de las neuronas y dicen, ya me cayó el 20, y te regresas 20 años atrás, no me cayó el 20 de esto y me cayó el 20 del otro. Es cuando ya tu cerebro lo integra y ya lo conforma la idea y entonces es cuando lo comprendes. Bueno, cierro paréntesis. Entonces en ese momento que estaba hablando de eso, de repente me fui, me cayó el 20 y me fui. Y dije, a mí cómo me hablaban a mí como niña. No, pues no. Conmigo siempre fue quejas de cómo era. Qué barbaridad, eres muy inquieta. Qué barbaridad, eres muy desobediente. Qué barbaridad, eres muy contestona. Qué barbaridad, te pareces a tu papá. Qué barbaridad, eres una Ruiz y es imposible tratar contigo. Qué barbaridad, vivir con una Ruiz es imposible. O sea, nunca fue una palabra de qué bien haces las cosas, qué bueno que eres tan inquieta, como las cosas, lograste esto en menos tiempo de lo que se esperaba, gracias a cómo eres pudiste hacer tantas cosas que no tenías que hacer porque no era tu responsabilidad, pero asumiste esa responsabilidad y las hiciste. Estoy hablando de niña de 7, 8 años, que no era mi responsabilidad limpiar mi casa, que no era mi responsabilidad estar pendiente de que todo estuviera bien, ¿no? Pero yo lo hacía porque pues mi mamá trabajaba y entonces pues no había tiempo, ¿no? Y ya después cuando ya llegaba, pues llegaba cansada, llegaba fastidiada y además, aunque no llegara cansada ni fastidiada, ella nunca fue una buena ama de casa porque seguía las instrucciones de su mamá, mi abuela, que decía que ella tuvo hijas para que trabajaran, no para que fueran sirvientas. Entonces, pues a partir de ahí, ¿verdad? Pues no se hacía nada en la casa porque ella no era sirvienta de nadie, ¿no? Entonces, como a mí no me gustaba cómo ella hacía las cosas, pues yo me ponía de ama de casa y jugaba la casita siendo ama de casa chiquita, ¿no? O sea, tomaba responsabilidades de adulta jugando a ser niña, ¿no? Es mi casa, y me imaginaba yo que era mi casa, que iba a llegar mi esposo, que iban a llegar mis hijitos, y entonces me ponía yo a limpiar, a trapear, a sacudir. Entonces, ahora en la mañana que venía yo para acá, para el sur, y me oí eso, dije, claro,
Yo cómo aprendí a ser mamá, pues no tenía yo de quién tomar un ejemplo de ser mamá, ni de cómo tratar a los niños. Yo solamente sabía esa violencia de verbal, ¿no? De que qué barbaridad, que eres una Ruiz, qué barbaridad, cómo era. Yo no dudo que yo haya sido inquieta, pero todo el mundo me dice, de los que me podían retroalimentar, que yo era una niña callada, que cuando llegaban las visitas yo me sentaba ahí, y como la máxima era, ¿quieres estar cuando haya visitas? No puedes repetir lo que oigas, no puedes intervenir, no puedes opinar y te quedas callada. Entonces, pues yo, para no estar sola en mi recámara, porque en ese entonces no se usaba que cada quien tuviera una televisión, ¿verdad? Y mi mamá no era muy espléndida con la televisión, pues entonces yo me quedaba callada para cuando menos enterarme de los chismes, ¿no? Y estar entretenida. Entonces yo ni agua tomaba porque pues no podía yo intervenir. Entonces, ahí me quedaba yo callada. Entonces no creo que haya sido yo tan problemática, pero bueno, debo de haber sido traviesa, era hija única, no había mayormente con quién portarme mal o con quién hacer travesuras, porque no me dejaban salir con los vecinos, etc. Entonces pues era solita y solita yo jugaba, solita yo me entretenía. Yo jugaba con las muñequitas esas de papel, las que tenemos más o menos nuestra edad, ¿se acuerdan que íbamos a la papelería? Las recortábamos y jugábamos. Bueno, pues yo así me entretenía. En cada hoja de mis libros ahí yo las tenía, ¿no? Ahí las metía. Cada hojita que yo compraba estaba en una página de uno de mis libros de la escuela. Entonces ahí, ahorita en la mañana, hasta gusto me dio, qué tontera, ¿verdad? Pero hasta gusto me dio porque me quité, no responsabilidad, pero sí culpa, decir, claro, hice las cosas con las herramientas que yo tenía, y las herramientas que yo tenía no eran buenas, no eran nada buenas, eran bien enclencles, bien disfuncionales, bien arcaicas. Y bueno, pues hice lo que pude, no repetí muchas de esas cosas, no repetí el decirles a mis hijos, ay, es que eres una Espinosa de los Monteros, no, eso no. Yo no quería, que al final de cuentas fue mi decisión, el papá que yo escogí para mis hijos, y nunca me pesó ese papá, nunca me pesó. Sí reconozco la clase de ser humano que era, tenía muchas cualidades, muchos aciertos, pero también tenía sus defectos, como todo el mundo. Sus defectos afectaron a mis hijos, afectaron mi vida, desgraciadamente sí, pero bueno, no salió mal. Al contrario, cuando hago el recuento de los daños, como dicen ahora cuando hacen un resumen de algo, creo que fue bastante bueno. Todo lo que pasó ayudó bastante a mis hijos a que fueran diferentes seres humanos, que si las cosas hubieran pasado distintas. Así es de que en ese capítulo bastante bien creo que nos fue. Pero sí reconozco que esa parte de mi mamá, pues no la tuve. Yo no tuve una mamá de su casa, ¿no? Tuve una mamá independiente, entre comillas y subrayado, porque después llegué a ese otro análisis. Mi mamá era una mujer que sí ganaba su dinero, pero trabajó en la fábrica de su hermano. Era una fábrica de aluminio, ustedes recordarán que había vajillas y había baterías de cocina de aluminio, que venía la portavianda, que venía la ollita para cocinar, para calentar, y venían así en una caja de colores. Y también vendían los juguetitos, los trastecitos, ¿no? Que el platito, que la tacita, que todo eso. Eso era la fábrica de mi tío, ¿no? Se llamaba Anodizados, algo así, ya no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero él tenía un gran éxito, ¿no? Porque también hacía unos vasos que todavía los he visto por ahí, de colores de aluminio para beber agua. Pero cuando llega el plástico, pues empieza ese boom del plástico, y pues la fábrica de mi tío pues se va a la quiebra. Ya nadie quería aluminio, todo el mundo quería plástico porque era la novedad, ¿no? Ya los jueguitos de té de plástico y todo eso. Entonces mi mamá en ese momento deja de trabajar con mi tío, se va a su casa. Mi mamá tenía negocios, pero esos negocios tenía una empleada, pero ella no era dueña de toda su mercancía. Ella tenía ciertas cosas, había unas pajareras preciosas, enormes, que les vendía a un proveedor que se llamaba Don Luis. Eran hermosas, pero todas las cosas de cocina y todo eso que venía mi mamá, la que se surtía realmente con el fabricante era mi tía, su hermana, y de ahí ella le pasaba la mercancía y le daba cierto rango de ganancia. Entonces era independiente, pero no.
trabajaba ella sola, pero tampoco. Entonces, pues realmente era esa idea la que había en la familia, ¿no? Si uno se dedicaba a su casa, qué vida tan inútil llevas, no trabajas, no generas, ¿no? A mí mi mamá me lo llegó a decir, ay, Perla, qué vida tan inútil la tuya, cuidando niños y siendo ama de casa, qué terrible, para eso no te crié, para eso hay sirvientas y para eso hay gente que se dedica a eso. Tú trabaja para que ganes dinero y tú puedas trabajar y ganar tu dinero. En algún momento eso me hizo mucho ruido y lo quise hacer. Pero el papá de mis hijos me dijo, a ver, tranquila, te vas para tu casa, te pongo un negocio, pon unas empleadas, tú llegas y haces corte el fin de semana, pero quédate en tu casa, por favor. Cuida a mis hijos, llévalos a clases extracurriculares y dedícate a ser ama de casa. Y qué bueno que hice caso y qué bueno que en ese tiempo mis hijos subían y bajaban de clases extras, porque después ya no hubo. Después ya me hicieron, la vida hizo, o Raúl hizo, que yo siguiera el patrón de mi familia. Ser mujer, ahí sí me tocó ser totalmente autodependiente, totalmente autosuficiente, porque yo no tenía familia que me cobijara en el aspecto económico y había que trabajar, ¿verdad? Y tenía yo 3 trabajos. Entonces, pues ahí repetí el patrón de mi familia, pero hubo muchas cosas que no repetí de mi mamá ni de mi familia, afortunadamente, y creo que me hicieron falta. Con muchas cosas de las de mi mamá me fui al otro lado, desgraciadamente. Me fui a ser más permisiva con mis hijos, a no exigir nada, a no condicionar nada, porque cuando yo era chica todo me lo condicionaban. ¿Quieres esto? Hay que dar esto. ¿Quieres lo otro? Tienes que hacer esto. En cambio yo dije, es horrible que te condicionen las cosas. No, yo se los daba porque se los quería dar, punto, porque se lo merecían, porque así quería yo que fuera, ¿no? Y de eso no me arrepiento, porque todo lo que mis hijos hicieron, en la medida de mis posibilidades lo tuvieron, sin que fueran condicionados a calificaciones y a todo. Y a lo mejor ahí me faltó, y no a lo mejor le quito el a lo mejor, me faltó ser un poco más ruda o más exigente. Pero bueno, yo quería que mis hijos no pasaran por eso y me equivoqué, pues no, ahora me equivoqué del lado contrario. Ahora ellos repetirán y ahora se irán cuando tengan hijos para el otro lado. Y así vamos, ¿no? Generaciones nos vamos de un lado, otros logran la medianía, que eso sería algo estupendo, y otros se regresan y así vamos. Pero volviendo a lo que nos ocupaba, pues entonces yo no aprendí más que ciertas cosas así parchadas. Yo fui mamá muy joven, a los 15 años, entonces pues yo no sabía ni por dónde estaba yo parada. Mi mamá tomó las riendas de ese hijo y cosas como esas, que ya cuando yo tuve mis otros hijos, porque en el ínter entre un hijo y otro, pues hubo 3 bebés que se me murieron, 2 abortos, entonces bueno, había diferencia de edades. Pero yo estaba empeñada en que yo quería tener hijos, ¿no? Y acabo de ir la semana pasada con mi ginecólogo y me decía, ay, Perla, ¿cuánto pasamos, verdad? Porque estuvieran esos niños. No, yo siempre le diré que al doctor Raúl Centeno, y a Dios primero y después a Raúl Centeno, le debo que mis 2 hijos estén aquí, porque cómo le pensaba, cómo se involucró en mis embarazos para que llegaran a término, ¿no? Porque yo había perdido a 3 hijos antes, y porque nacían antes de tiempo, porque no daban con qué, porque una nació y se murió al año, porque nació un poco enferma. Entonces, pero él se empeñó, y gracias a su empeño y a la voluntad de Dios están aquí, ¿no? Entonces yo le dije, Raulito, siempre estaré agradecida con usted, porque la verdad es que de no haber sido por usted, pues me hubiera quedado yo creo que sin hijos, porque doctores famosos, Castelazo Ayala, que era el director del Seguro Social, Martínez del Campo, que después era el jefe de Centro Médico de Ginecología, no sabían qué pasaba, ¿no? Pero él sí supo, era un doctor muy joven. Yo creo que gracias a eso fue que le dio al tío, porque era un doctor que estaba saliendo de la especialidad, y fue cuando me dijo, ¿no? Un día me acuerdo que, Perla, ¿qué comió? Ay, cuando me dijo eso dije, ay, ¿qué está pasando? La tengo que operar ahorita y pídale a Dios que todo salga bien. Me hizo un cerclaje, que es amarrar el cuello de la matriz, tomarlo de los tirantes de la matriz para que se cierre, pero no se puede cerrar mucho porque si no se estrangula el cuello cérvico y entonces hay problemas. Entonces tenía que quedar con un toque muy especial para que se cerrara, pero no se estrangulara. Y después 5 meses acostada para que llegara Rodrigo, y llegó, grandote, bonito, lindo que llegó el chamaco.
Y después llega Luis Gonzalo y ándeles que me doy cuenta que estaba embarazada como a los 3 meses y después llega y le digo, ¿qué cree? Me desmayé. Yo no me desmayaba cuando estaba embarazada. Entonces me dijo, a ver, pues sí está embarazada. Y pues, ¿de cuánto tiempo, doctor? Pues quién sabe. Pero la semana que entra le hago el cerclaje porque si no, esto no va a funcionar. Así es de que duré 3 meses sin saber que estaba embarazada, me hacen el cerclaje y 3 meses después rompo la fuente y nace el niño. Era una cosita de este tamaño, así chiquito, con sus brazos largos, sus ojitos todavía saltones. No, era un renacuajito de este tamaño. Y entonces había que meterlo aquí para que tomara calor, luego lo sacaba, le soplaba para que se enfriara porque ya estaba teniendo temperatura. Y bueno, así vivimos y ahí está el niño, ¿verdad? Un 85, grandote, guapo, yo lo veo guapo. Y ahí está mi niño, que ya no es de un niño, ya es un hombre. Pero para mí sigue siendo mis niños. Entonces, todas esas cosas pues las vivía yo y mi mamá decía, pero qué empeño, ¿para qué? Ay, no hombre, los hijos son un estorbo, los hijos están prestados, tú vive tu vida y poquito a los hijos, porque los hijos al final de cuentas se van, ¿no? Entonces vivir con esa situación mental, yo siempre estaba en un conflicto, ¿no? Es que se van a ir, pues sí, pero mientras se van, ¿no? Pero mientras se van yo los consiento, ¿no? Un papá que quería ser su amigo, porque estaba muy de moda ser amigo de los hijos, ¿no? Y es que sé su amigo, yo le decía, no, amigos va a tener muchos, papás nada más va a tener uno, tienes que ser papá. Y yo era muchísimo más joven que él me llevaba 20 años, yo le decía, no, tú no puedes ser su amigo, tú tienes que ser su papá, yo no puedo ser su amiga, tengo que ser su mamá, ¿no? Y la mamá llevaba, entonces, pero la mamá tenía la mano muy suelta, entonces era yo muy pegalona, que eso es de lo que me arrepiento. Debí de haber tenido otras herramientas, pero pues no las tuve, pues ya ni modo, ¿no? Entonces trataba yo de meter orden a golpes y esa es mi responsabilidad y mi culpa, ni modo. Pero va uno aprendiendo en la vida, va uno aprendiendo en el camino y les prometo que tomaba yo cursos, leía yo de todo y no encontraba yo la cuadratura del círculo, ¿no? Y hoy que venía yo oyendo esto, vuelvo al tema, me di cuenta de por qué no podía yo con todo lo que yo tomaba de cursos y todo, porque yo no había tenido una mamá de la cual tomar ejemplo. Entonces no sabía cómo. Tenía yo toda la información en la cabeza, pero para ejecutarla no tenía un punto de referencia, porque además los puntos de referencia que yo tenía dentro de mi familia, por ejemplo, mi tía Lolita, la cuñada de mi mamá y de mi tía, ella se dedicaba al hogar, pero ella no era un referente, porque como ella no trabajaba, como ella se dedicó a tener hijos, como que su actuación no era ensalzada, sino al contrario, ¿no? Pues se dedica a la casa, era menospreciada, ¿no? Pues es que todas las que se quedaban en la casa eran menospreciadas, todas, llámese como se llamaban. Entonces no le daban la importancia que tenía, a quedarse, a formar familia, a hacer todo, no. Se tenía que salir a trabajar para tener un lugar en la familia, ¿no? Y me acuerdo muy bien que un día que ya cuando el papá de mis hijos se había ido y todo eso, mi mamá me checaba por teléfono, ¿no? Ay, llegaste a tal hora y a dónde andabas con los niños y ya era muy noche y no sé qué. Y un día le dije, a ver mamá, espérame tantito, yo a ti no te pido nada, yo a ti no te molesto en nada, déjame hacer lo que yo quiera con mis hijos y llegar a la hora que yo quiera y irme a pasear con ellos a donde yo quiera, por favor. Mi mamá era una mujer muy sabia y me dijo, tienes mucha razón. La libertad te la ganaste cuando tú eres libre económicamente y efectivamente a mí no me pides un peso. Esta fue la última vez que me preocupé a qué horas llegaste. En ese momento me dio mi libertad y en ese momento sí sentí feo, sí se los confieso. Dije, o sea, ya no le importa lo que me pase, ¿verdad? Bueno, dije, bueno, pero ya me va a dejar de regañar. Y a partir de ese día no volví a recibir una llamada, no volvió a meterse en nada, lo que se llama en nada. Si yo tenía para comer, no tenía para comer, ese era mi problema. Claro, desde antes ella había tomado esa actitud y yo la entiendo ahora. Tenía 85 años la señora, ¿no? Entonces lo que menos quería era que su hijita le estuviera dando problemas de si tenía dinero para comer sus hijos o ya era problema de su hijita, que en ese entonces tenía 35 años. Tenía 75 mi mamá porque a mí me tuvo de 40 años. Entonces, pues obviamente, mi mamá lo que menos tenía ganas era de ahora batallar con nietos y batallar con una hija que se había quedado sola. Entonces, mi hijita, ese es tu problema, ¿no? Y gracias a Dios que así me la tocó, porque gracias a eso, mis hijos, tanto el segundo como el tercero,
son totalmente diferentes del primero que ella crió, totalmente diferentes. Nada que ver uno con el otro. Ciertos rasgos, pues son hermanos, convivieron al final de cuentas, pero la primera etapa de la infancia de mi primer hijo, pues mi mamá fue la que tuvo la influencia, porque a mí no me dejaba, yo era una mocosa que no tenía yo ninguna injerencia y el papá tampoco se metía mucho. Entonces, bueno, pues no, ¿cómo es posible que no hagas esto, que no hagas lo otro? ¿Cómo es posible que dejes a los niños? Y gracias a Dios se fue de esa figura de mi vida y pasó a ser una abuela que mis hijos querían porque era amorosa y cariñosa porque cuando íbamos, pues íbamos media hora, una hora y ya nos empezaba a correr. Váyanse para su casa, que ya es noche, que ya es frío, que ya hace todo, ¿no? Y ahora que tengo un hijo que vive fuera de México, cuando viene, estoy tentada a hacer lo mismo y me muerdo la lengua y digo, no lo corras, déjalo, él sabe a qué hora se va, tranquilízate. Si tú te pones nerviosa, ese es tu problema y resuélvelo. No es problema de él se va a ir cuando se sienta seguro, ¿no? Pero sí hay veces en que digo, ay, mijito, pues ya está haciendo noche, ya son 10:30 y te vas en la carretera y no puedo evitarlo, ¿no? Y ahí es cuando entiendo a mi madre. Se preocupaba que me regresara yo sola, se preocupaba que aunque iba en auto y iba en todo, y no es lo mismo, ¿verdad? Del centro de la ciudad al Estado de México, a Naucalpan, que de Naucalpan a donde está mi hijo. Pero bueno, así es como va uno aprendiendo y así es como uno, en lo particular, cuando quiero hacer algo, siempre me remonto a qué me hacían, a qué hacía y si lo tengo que decir. Siempre estoy muy pendiente. Yo los invito para que tengamos mejor relación con los hijos que ya son adultos, porque no es fácil tener hijos adultos, porque somos personas de la tercera edad, que tenemos una visión de la vida diferente, con adultos jóvenes que se sienten que todavía pueden comerse al mundo, que ya se han dado varios frentazos en la vida, pero que aún quieren hacer las cosas a su manera y tienen todo el derecho. Y a veces nosotros, por nuestros miedos, por lo que ya sabemos, por nuestra experiencia, tratamos de evitarles eso. Lo único que somos, si queremos que nuestros hijos estén cerca de nosotros y nos amen y nos acepten, tenemos que aprender a estar atrás, a callarnos, a que nuestros miedos sean nuestros miedos, a manejarlos de alguna manera y a no transmitírselos. Y solamente cuando se van, pedirle a Dios que los cuide, que los proteja y que cuando no estamos con ellos, Él los arropa. No es fácil, al menos para mí, pero es el camino que ya nos queda y es lo que tenemos que hacer, porque cuando nosotros nos vayamos ya no vamos a estar ahí. Entonces es bueno que ahorita que todavía estamos atrás, ellos puedan hacer su vida y aprendan lo que nosotros nos tocó aprender de una o de otra manera. Perdón, pero me emociono. Entonces, pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Después de lo que me pasó, me he quedado muy chillona, más chillona de lo que ya era. Entonces, bueno, pues dicen que esa es una de las secuelas. Pues ni modo, hay que dejar sacar la emoción porque eso hace bien al cuerpo. Así es de que bueno, pues esta es mi plática por el día de hoy. Espero poderlos ver la próxima semana. Platíquenme cómo manejan sus emociones, cómo manejan sus miedos con sus hijos, qué tanto los pueden controlar ustedes, o si de plano no les da miedo nada y confían tanto en la vida y en ellos que no tienen ese problema. Nos vemos aquí próximamente la otra semana. Recuerden que para que nos veamos, toquen la campanita, suscríbanse para podernos ver dentro de 8 días y seguir con otro tema. Que estén muy bien. Linda semana. Cuídense. Bendiciones. Adiós.